Octava etapa. Isla de los Ladrones, Isla de Guam, Isla de Homonum, Filipinas. Salida el 9 de marzo de 1521. Llegada el 16 de marzo de 1521. Continúan viaje rumbo oeste y al cabo de 7 días divisan la isla de Suluam. Al acercarse a ella ven otra más grande, la isla de Homonum, y deciden ir hasta ella. Encuentran un buen puerto y deciden descansar y reponerse. Los indios les tratan de forma amigable, y aunque parte de la tripulación se empieza a recuperar de sus enfermedades, para muchos llega demasiado tarde. Permanecen en la isla de Homonum durante 9 días. El conferenciante es José Luis Hermida. Licenciado en Filosofía por la Universidad de Sevilla, es catedrático en enseñanzas medias. Posee una amplia experiencia en dirección, preparación de guiones y colaboración en programas de radio y televisión, congresos, conferencias y multitud de publicaciones a nivel nacional y en diversos medios en el extranjero. Ha colaborado en diferentes programas de radio y televisión como Radio Meridional, Cadena Ibérica, Al Límite de lo Desconocido, en RSN, Cadena COPE, Sin Protocolo, en Onda Cero, Campiña Sur, La Cara Oculta, en Antena 3 Radio, Dimensión Desconocida, en RSN, Cadena COPE y Onda Cero, La Cara Oculta, en Canal Sur Radio, La Noche de los Misterios y un largo etcétera. En la actualidad es colaborador y participante en el programa Cuarto Milenio de Cuatro Televisión desde el año 2007. Hasta la actualidad, colaborador habitual en radios y televisiones colombianas y mexicanas, como Blue Radio, Mega, etcétera. Colaborador y articulista en la revista Año Cero, Enigmas, y la dirección y locución en el programa El Portal del Misterio de Radio Tomares en Sevilla. Os dejo con su conferencia bajo el título Apariciones en la carretera. José Luis. Sí. Dime. ¿Estás en el aire? Te estábamos esperando. Creo que había algún problema. No, como tengo la imagen fija, no sabía si estaba en el aire o no. Pues todo como Vale. Tengo la imagen fija, no sabía si estaba en el aire o no. Escúchame. Bueno, estoy en el aire, no me veo en la pantalla, pero me imagino que tarde o temprano saldré en algún cuadrito. En primer lugar, muy buenas tardes, perdonen este comienzo, ha sido despiste mío. Agradecimientos básicamente
al Congreso, a Alfonso Neto, David Flores, Selena y José David, y a todos los que han hecho posible este cuarto Congreso Ruta a lo Desconocido online, y más mérito tiene, además sin ánimo de lucro alguno. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que creo que es interesante y puede ser misterioso, puede ser atractivo para muchos de ustedes. En casi todos los rincones de nuestra geografía, más allá incluso de las lejanas fronteras más apartadas del mundo, se cuentan historias de autoestopistas fantasmas que se cruzan en la carretera, que incluso se suben a un coche, que advierten de un peligro y desaparecen misteriosamente sin dejar rastro. Hoy les vamos a hablar de esas carreteras del miedo. ¿Qué explicación tienen esas apariciones? ¿Son apariciones de muertos? ¿Son trastornos perceptivos? ¿Son energías remanentes? ¿Son huellas del recuerdo? ¿Son efectos físicos normales malinterpretados por algunos conductores? En definitiva, misterio. Estas apariciones, como preámbulo, les voy a decir que entroncan también con otra serie de apariciones que podríamos definir como de semicarretera, no tanto de carretera, pero que tienen una relación con la carretera. Es el caso de la chica del baile, por ejemplo. Es esa muchacha que se encuentra en una discoteca bailando con un joven que le dice que tiene frío. Este joven le deja una chaqueta, la acompaña posteriormente a su casa, van hablando en el coche, él la nota rara, la nota distante, la nota lejana, la deja en la puerta de su casa, espera que entre, y una vez que cierra la puerta detrás, este muchacho se va. Al día siguiente, con el pretexto de ir a pedirle la chaqueta, pues recurre a volver a la dirección, pide la chaqueta, a pedir la chaqueta, sale una señora, le dice que quería recuperar su chaqueta, que se la había dejado el día anterior a su hija, y ante el asombro, pues ella le dice que la hija ha muerto, hace meses y que está en el cementerio. Él se llega a la tumba del cementerio todavía extrañado y en la lápida ve la chaqueta. Leyendas urbanas, no leyendas urbanas, están muy relacionadas también con la niña de la carta de México, donde una niña vestida de blanco, una niña joven de 8 años vestida de blanco, llora en el borde de una carretera y es recogida por algún conductor piadoso. Esa niña lleva en la mano una carta, un papel. Este hombre la lleva a una dirección que ella le dice, una dirección que por demás le parece extraña porque es casi un descampado, y cuando ella se baja, deja la carta en el asiento, como si fuera por olvido. Miran la carta, miran la dirección de la carta, y la dirección de la carta era su nombre y la localización de una tumba en el cementerio. Cuando se averigua posteriormente quién está allí, se descubre que es una niña de 8 años asesinada el día de su primera comunión. Es decir, tenemos una serie de fenómenos que nos extrañan, que no sabemos, que no conocemos muy bien, pero que están ahí. Yo les voy a hablar ahora de varios fenómenos de carretera que he investigado personalmente con un equipo de compañeros, Pepe Ortiz, Paco Gallardo, compañeros que me han ayudado en esta investigación y que son de exclusiva propiedad, por así decirlo, no que no se puedan usar, sino que son nuestros propios, de investigación propia, y a lo largo de muchos años hemos seguido en la ruta y hemos seguido la investigación. Es muy difícil estudiar un fenómeno de carretera porque el fenómeno de carretera es muy instantáneo. No se puede estar a la espera de que exista porque son tantas las carreteras que no se sabe zonas más idóneas o menos, aunque sí vamos haciendo un mapa de zonas más frecuentadas por estas apariciones, como ustedes van a ver a lo largo del programa. Empecemos con la primera investigación. La primera investigación es una aparición en la A455. Es una carretera que se dirige a Cazalla. El 7 de abril del 2005, pues la familia Nepomuceno, José Nepomuceno, Purice Brián, Sandra,
se dirigen desde Sevilla al pueblo después de haber tenido unas consultas médicas y van ya al anochecer. Es ya anochecido, transitan, como digo, por la carretera 455 a las 11 de la noche y de pronto ven una figura, ven un resplandor blanco como a 500 metros delante, en medio de la carretera. Se asombran, reduce la velocidad. José Nepomuceno está muy acostumbrado a esas carreteras y está muy acostumbrado a percibir las distancias, es guardia civil, y entonces reduce la velocidad y se dan cuenta que hay un ser, esa especie de luz, de esa claridad, es un ser todo vestido de blanco, con el pelo muy negro, con un bigote muy negro, que flotando por la carretera se dirige a la ventanilla del conductor del coche. José le indica que dé la vuelta al coche, que vaya por la otra ventanilla, porque está parado prácticamente en medio de la carretera y no sea que vaya a venir un coche a una gran velocidad y lo atropelle. Este hombre da la vuelta a la ventanilla y Puri se da cuenta que este hombre no es normal, que algo está pasando. Les voy a leer textualmente el testimonio de Puri. Tenía una tez muy pálida, iba completamente vestido de blanco, chaqueta, pantalón, camisa y corbata blanca, impecable, resplandecía en la oscuridad. Lo más asombroso es que no tenía pies, daba la sensación de que no andaba, que flotaba sobre la carretera, avanzaba, veías el movimiento de las piernas, cómo se doblaban, pero no podías apreciar la pisada de sus pies en el suelo. Esa persona se quedó justo en medio de la carretera, como flotando. Detuve totalmente el coche, le hice ademán de que en vez, esto es José el que habla, de que en vez de mi ventanilla se dirigiera a la ventanilla del copiloto, y él hace esto. Él baja la ventanilla del copiloto, donde iba sentada su mujer, y su mujer, al ver el aspecto tan terrible que tenía, sube la ventanilla. Así hacen un intento 2 o 3 veces de subir y bajar la ventanilla, y él le dice, bueno, mujer, deja a media altura la ventanilla para ver qué es lo que este hombre necesita. Y Puri sigue el relato. Su presencia imponía terror. Su tez era muy pálida, cabello muy negro y bigote muy negro. Mi marido intentó por varias veces bajar la ventanilla de mi lado, pero yo volvía a subirla ante el pánico que me daba. Al final la bajamos a medio camino para poder hablar con él. Al acercarse me recorrió un escalofrío de espanto. Su cara era extremadamente pálida, sin vida, fría, rígida. Parecía una máscara de plástico, pero no lo era, como si acabase de salir de un depósito de cadáveres. Este ser se acerca a ellos, pone una mano entre el pecho y la garganta y les dice, socorro, auxilio, accidente, me muero. Ante la sorpresa tan terrible que estaban viviendo, le indica el conductor que va a aparcar en el arcén, porque está en medio de la carretera, como ustedes están viendo, me imagino, en la foto. Este es la carretera y el lugar, y dice que va a acercarse al arcén, no sea que venga algún coche y haya una colisión. En el coche iba el matrimonio, la abuela y Sandra, la hija, y un perrito pequeño que le acababan de regalar. En el intento de aparcar el coche, él sigue mirando por el espejo retrovisor y, por supuesto, los demás ocupantes del coche mirando hacia atrás, desaparece instantáneamente. Instantáneamente, como si fuera una foto proyectada que se apaga. Claro, para el coche, se baja, mira por todas partes, no sea que este hombre se hubiera caído en la cuneta, no ve nada y entonces decide llamar a la Guardia Civil, que aquella noche tenía el turno en esa carretera, llama a la Guardia Civil, le cuenta que ha pasado, que ha visto una persona que ha desaparecido de pronto y que den una ronda por allí, dan una serie de rondas por allí y no ven a nadie. Esta carretera es de un trazado realmente nuevo y nosotros hemos tratado de averiguar si había habido algún accidente en la zona. La gente del pueblo nos dice que desde que la carretera se hizo en el nuevo trazado no ha habido ningún accidente.
que anteriormente probablemente sí hubo accidentes. Hubo un coche que cayó y que tuvo un accidente incluso cuando estaba relacionado la carretera con una inundación. No hemos podido ponerlo en pie. Pero lo que sí nos aseguraron es que muchos años por la misma fecha, es decir, por abril, se aparece ese hombre en esa carretera. Como ven ustedes, es un caso bastante curioso, bastante contrastado. Es un caso que tiene un interés muy grande porque son varios testigos y un testigo muy importante que iba en el coche, el perrito, un cachorrito que le acababan de regalar a Sandra. Desde el primer momento que aparece esa luz difusa en la carretera, da un salto y se esconde detrás de la espalda de Sandra y ya no sale de allí hasta que se alejan después de todo el episodio del lugar. Es decir, muchos testimonios, una zona muy despejada donde perfectamente se puede ver lo que hay en la carretera, un testimonio que casi es definitivo por la experiencia y por la profesión de José Nepomuceno y por las veces que nos lo han contado, porque no solo nos lo han contado una vez, nos lo han contado muchas veces, y se acuerdan hasta del más mínimo detalle, sin perder nada de fiabilidad ni de profundidad. Pero sin salir de la zona, nos vamos a otra carretera muy cercana, a un cruce de la carretera 455 que lleva a Villanueva del Río y Minas. Y allí serían también las 11 de la noche, no, en este caso, perdón, las 11 del mediodía. Era un domingo de abril del 2013. Encarnación Paredes volvía con su coche a casa y de pronto empieza a notar que el coche le falla, que el coche empieza a dar tumbos, que el coche empieza a perder potencia, como si tuviera en el maletero un ruido enorme, como si se hubiera reventado el tubo de escape y estuviera golpeando con el maletero, y a los pocos segundos pierde todo control, pierde todo el control del coche. El coche hace lo que quiere, empieza a ir en zigzag por la carretera. Ella piensa, me voy a matar, se repite constantemente esas palabras. El coche se para, queda al relentí, pero se para. Por más que acelere y mete marchas, el coche no avanza. Y de pronto ve como del lado derecho, donde está, se me ha olvidado pasar esta es la familia a la que nos referíamos antes, perdón, se me ha olvidado pasar la diapositiva. Este es el caso de la carretera 6100 de Encarnación Paredes, en el kilómetro 6, donde se le para el coche. Ven ustedes que está totalmente recubierta la carretera de naturaleza, de árboles, de arbustos. Bueno, pues se le para el coche y en ese momento ve como de su derecha salen dos figuras en forma humana, medio fantasmales. Este es un dibujo copiado mal por mí de una servilleta que ella me dibujó, pero para poderlo proyectar. Una figura negra con cabeza perfectamente distinguida y con cuerpo, pero que acababa en cola, empujada por otra figura blanca igual, pero a la que no se le veía la cabeza y que se elevó por delante de su limpia parabrisas y que se perdió en el cielo, se perdió en las alturas. Y en ese momento, en la carretera estaba cayendo, era un día de abril, como decía, perfectamente limpio, con el sol fuera. En ese momento empieza a caer una granizada tremenda, se hace una oscuridad de noche y cuando esa figura se pierde y logra recuperar el control del coche, se da cuenta que toda la carretera está llena de granizo, que no reconoce para nada la carretera dónde está, y había pasado por ella decenas y decenas de veces, que no reconoce para nada la carretera dónde está. Y poco a poco, a medida que el coche va avanzando, todo se va volviendo normal. Llega al pueblo, no lo cuenta, se lo cuenta posteriormente a su hija. Ella cree que ha tardado 10 minutos, 15 minutos en ese recorrido y ya ha pasado 1 hora y media. Preguntamos que en esa zona
si ha habido algo en esa zona que pueda explicar alguna presencia fantasmal y demás. Y entonces, pues nos habla la hija, Ana, de una cruz que hay en el horizonte, cerca de donde a ella le pasó todo esto, y que esa cruz, nos declara que esa cruz le han comentado a ella que se alzó porque allí se había estrellado hace muchísimos años, los abuelos lo recordaban, una avioneta y habían muerto sus ocupantes. Es la única conexión que ella podía encontrar con la aparición fantasmal que su madre había visto en la carretera. Vamos a otro caso. ¿Qué me cuentan ustedes si se les aparece Caperucita Roja en medio de la carretera? Pues esto le pasó a una chica de 26 años el martes 26 de noviembre del 2013 a las 10:30 de la noche, cuando se dirigía a Morón de la Frontera. Desde Sevilla iba a Morón de la Frontera, al pasar una vieja estación que hay en la carretera de Morón, al acercarse a la base americana, una vieja estación que hay a la izquierda, ella se da cuenta que hay como un resplandor rojo a lo lejos en la carretera. Reduce evidentemente un poco la marcha y a medida que se va acercando se va dando cuenta que ese resplandor rojo es un cuerpo humano que va a cruzar la carretera, reduce todavía más la marcha y se da cuenta que al llegar a la mediana se agacha, recoge algo, le ve la mano blanca, una mano blanca, no le ve pies, recoge algo, cruza el resto de la carretera y ella pasa muy despacio a su lado, la va siguiendo por el espejo retrovisor con la luz del freno, porque va frenando, y desaparece de pronto. Ella nos describe así la figura que vio. Llevaba un abriguito rojo, de aspecto muy antiguo por su forma y con una caperuza también roja que le cubría toda la cabeza. No se le veían los pies. Es como si flotara sobre el asfalto. La vi agacharse y coger algo de la carretera y pude verle perfectamente la mano blanca que sobresalía de su abriguito. Luego desapareció. Curiosamente, esta visión, este avistamiento se produce cerca de un cruce que le llaman el cruce de la Nena, porque allí parece ser que hubo varios accidentes donde han muerto niños pequeños, porque antes los maestros del pueblo se repartían por las casas que había en los alrededores del pueblo, daban sus clases y a veces salían con los niños a dar algún paseo y en algún caso hubo algún accidente. No es la primera vez que en esta carretera pasan cosas. Hay un matrimonio que coge a una señora, a una mujer que ven por la carretera. Esa mujer se pone en el asiento de atrás y desaparece misteriosamente sin dejar rastro y sin decir nada. La recogen porque les da pena, porque era ya muy de madrugada, muy tarde, estaba empezando a llover y entonces la recogen como si fuera una mujer que se le había hecho tarde en algún momento. Pero no es solo figuras, fantasmas que se levantan de la carretera. No es solo Caperucita Roja, es también un sacerdote fantasma. Les cuento, en la carretera que ahora es autopista que lleva a Carmona, en el cruce de separación a Carmona, poco antes del cruce, antes había una mediana, cuando estaba en obras, una mediana con adelfas y con una serie de plantas. Estaban haciendo la autopista y Carlos Magariños, que es una persona a la que yo conozco desde hace muchísimos años y me ha contado del caso en numerosísimas ocasiones, pues ve de pronto que hay en la mediana un coche ardiendo. Entonces para su coche, paran otros coches detrás de él, pero estaba lloviendo de una forma tan torrencial que colisionan en cadena. Por el otro lado de la carretera también se paran varios coches y también colisionan. Ante el asombro de lo que está pasando, se baja inmediatamente del coche para tratar de acudir a las personas que están en la mediana
y se da cuenta que viene un sacerdote desde la parte delantera de su coche, de ninguna parte, que sale de ninguna parte, que avanza hacia ellos vestido con clericman, se dirige al coche de Carlos, le pregunta a Carlos, que está a pie de coche, ¿hay en este coche algún herido? Y él le dice, bueno, pues una compañera mía que viene en el coche, que está en el asiento atrás, se queja mucho de un dolor de cuello del golpe que nos ha dado el coche de atrás. Él se dirige a la ventanilla donde está su compañera y resulta que pasa las manos por la ventanilla y le pone las manos en el cuello. La compañera de Carlos dice que las manos eran gélidas, que notó un frío insistente, congelador, pero que se le curó repentinamente el dolor. Se incorpora otra vez este sacerdote y le pregunta a Carlos, ¿hay más heridos? Y Carlos le señala, cosa que era obvia y evidente, el coche que está ardiendo en la carretera. Este hombre, ante la vista de todos los otros coches aparcados, se dirige a la carretera, al centro de la carretera. En ese momento empiezan a sonar las ambulancias que llegan y desaparecen. Al día siguiente, llovía intensísimamente. Al día siguiente se reúnen a firmar los papeles del seguro porque con la lluvia que caía era imposible. Entonces todos los que participaron en el accidente quedan en Sevilla y todo el mundo comentaba la aparición de ese sacerdote. No hay pueblos alrededor, no venía de ninguna parte. Carlos nos lo describe así. No sabíamos de dónde venía porque delante de nosotros no había ningún vehículo. Éramos los primeros que habíamos sufrido el choque y estábamos en medio de la nada. No había casa cerca ni zona habitada alguna. Se dirigió a nosotros. Llevaba un traje de clericman. Era un hombre alto, bastante alto, de unos 40 años y pelo canoso. Pero es que además nos cuenta como tenía un tupé muy bien peinado y seco. Su cara era como de una textura plástica muy extraña. De hecho, él me relata que él y todas las personas que habían salido de los coches estaban empapados en agua. Me da un detalle muy curioso. Dice, mi flequillo se me echaba hacia adelante y me chorreaba agua. Dice, y sin embargo, este hombre no tenía ni una gota de agua en su clericman, claro, ni siquiera se le variaba para nada el pelo. Era una cara como estereotipada de Avatar. Carlos nos la dibuja. Atractivo, como nórdico, con los ojos muy azules, y al día siguiente, cuando todos hablaban de este sacerdote, todos lo recordaban, todos hablaban de él, pero todos decían también que no tenía pies, que parecía que flotaba por la carretera. Nosotros averiguamos posteriormente si allí había habido algún accidente donde hubiera tenido lugar la muerte de algún sacerdote o si en alguna parroquia de algún pueblo cercano había un sacerdote de este tipo, de estas características, y nos dijeron que absolutamente no. Nunca más se supo de este sacerdote que apareció allí. ¿Por qué? ¿Fue un producto de la mente de los que estaban allí? ¿Se creó una especie de tulpa ante la necesidad inminente del auxilio y socorro a los accidentados del coche y entonces la fuerza mental de los allí presentes crea la primera ayuda posible porque había accidentados que estaban prácticamente moribundos? ¿Por qué desaparece en el momento en que llegan las ambulancias? No se sabe, es todo un misterio. De hecho, los testimonios están ahí, no es una sola persona, son más de 10, probablemente más de 15 las personas que pueden dar testimonio de este suceso y nosotros lo hemos recogido a lo largo de los años. Pero es que hay todavía mucho más. Ángel Bocanegra conduce autobuses. Los autobuses son de su propiedad y él además es conductor de esos autobuses. Y últimamente ustedes saben que cuando se celebra una boda, pues para que los invitados puedan
en fin, divertirse un poco, beber una copita y no tengan que conducir por seguridad, pues se contratan autobuses para que los vaya llevando a sus casas. Y en uno de esos viajes, a las 2 de la madrugada, le tocaba un viaje, había hecho antes uno para los primeros que se querían ir, luego otro viaje a las 2 de la madrugada, y en ese viaje a las 2 de la madrugada empieza a llover. Estaba lloviendo muchísimo. Él se dirigía a Almensilla y en el cruce de la carretera de Coria hacia Almensilla se da cuenta que caminando por la mediana va una mujer vestida de blanco, pero con un traje antiguo, blanco antiguo, que le llega hasta los pies, y va empujando un carrito de niño, pero antiguo también. Ese carrito de niño blanco, antiguo, con esas ruedas grandes, grandes, que no son los carritos modernos. Y va bajo la intensa lluvia paseando por la mediana. Reduce la velocidad, se acerca a ella y le pasa a menos de medio metro mirándola, y ella lo mira y él la sigue por el espejo retrovisor, esos espejos retrovisores gigantes de los autobuses, y ve que en un momento dado desaparece. No porque él haya movido el espejo o haya dado una curva, haya dado un giro, no, sino se desmaterializa, desaparece. También nos hemos enterado que allí, antes de ser polígono, ahora es un polígono industrial, ha habido varios accidentes en las proximidades de esa curva. No hemos llegado a la conclusión de si ha tenido algún accidente una mujer de esas características arrastrando un carrito de bebé. Ángel está seguro de lo que vio. Estaba totalmente despierto, lloviendo, seguro absolutamente de lo que he visto. Tanto es así que nos hizo el recorrido en su propio autobús, donde había visto en la visión 4 o 5 veces. Es decir, fue un abuso, pero él se prestaba voluntaria y amablemente a hacerlo. Curiosamente estaba en un suelo seco, pero cuando ya nos volvíamos, de madrugada empezó a llover. Le dijimos, Ángel, lo sentimos, pero no podemos desaprovechar la oportunidad. Llueve, vamos a filmar la carretera lloviendo y ojalá tengamos la suerte de que la lluvia atraiga otra vez de alguna manera a ese fantasma que tuviste. Porque si ustedes se están dando cuenta, la lluvia tiene un protagonismo esencial en cada uno de los casos que le estoy contando. Menos en el primero, en todos los demás casos, la lluvia, y una lluvia intensa, tiene un protagonismo esencial. ¿Cataliza el agua de alguna forma lo que pasa? Pues no lo sabemos. Pero el caso es que en los casos más importantes que hemos investigado, la lluvia tiene un papel preponderante. Otro caso muy interesante es uno que sucede en septiembre, más o menos principios de septiembre, en la carretera que va de Los Palacios a Utrera. Por esa fecha se celebra la romería de la Virgen de la Consolación y hay mucha gente, muchísima, que se lanza a la carretera a andar y recorre el camino que hay entre Los Palacios y Utrera andando por esa carretera. Bueno, pues nos cuenta Antonio que un buen día, este es el lugar más o menos de la carretera cruzado por el Canal de los Presos, el famoso Canal de los Presos, nos cuenta Antonio que un día, Antonio Roldán, que un día él iba de madrugada de Los Palacios a Utrera, volvía de trabajos y demás, y se encuentra una mujer en la carretera, a la que tampoco le pudo ver los pies. No era, nos dice en este caso, un cuerpo totalmente denso. Era como una niebla que se dibujaba perfectamente dentro de otra niebla que curiosamente empezaba a invadir la carretera en una noche de verano, cuando al principio de mi viaje ni había niebla y 100 metros después desapareció. Era también una mujer. Averiguamos la zona, investigamos la zona y nos contaron que allí había habido un accidente de esas personas que iban en peregrinación. Un coche había atropellado
a un grupo de esas personas había habido víctimas mortales y había habido otras personas que se salvaron del accidente. Yo he entrevistado a testigos que pasaron por allí poco después del accidente, incluso hemos localizado a personas que han sobrevivido milagrosamente a ese accidente. Desde entonces, en las proximidades, hay quien ha puesto esta placa que ustedes están viendo de la Virgen y desde el año 79 siempre tiene flores. Siempre tiene flores. Y en el anverso de esta placa hay una especie de dedicatoria. En esta fecha y en este lugar salvó 2 vidas esta milagrosa Virgen y pone las iniciales de las personas que fueron salvadas. ¿Tiene algo que ver esto con la aparición que vio Antonio? Pues siempre nos quedará la duda. Lugares de muerte, lugares de desgracia, lugares muy problemáticos en la carretera que de pronto pues se llenan de fantasmas, de seres, de energías que en algún momento más adelante explicaremos qué podría ser esto. Pero hay muchos más casos. Todo el mundo, y no vamos a incidir más en esto, todo el mundo conoce la famosa curva de las Doblas en Sanlúcar la Mayor, ¿vale? Esta curva ahora pues apenas tiene peligro, pero al girar esta curva antes no había terraplén, ahora se ha levantado un terraplén enorme, entonces si algún coche tiene la desgracia de chocar contra el quitamiedos, tropezaría contra el terraplén, sería más o menos grave el accidente, pero nunca habría un desprendimiento, nunca voltearía el coche hacia abajo, bastantes metros de precipicio, nunca se precipitaría el coche. Bueno, pues aparte de la famosa chica de la curva que todo el mundo habla y que todo el mundo conoce, nosotros investigamos una versión también un poco diferente, pero que tiene también que ver con la chica de la curva. 2 camioneros recogen arena en las márgenes del río Guadiamar, que está justamente abajo al final de la curva. Cuando llega el atardecer, se van poco a poco recogiendo hacia su pueblo con la carga que llevan y de pronto ven que caminando por el camino por donde ellos van, un camino de tierra muy estrecho, va una joven con un vestido largo blanco, rubia, muy rubia, con un vestido largo blanco. Les llama la atención porque no tiene lógica que en medio del campo y a esas horas una chica sola y vestida con un vestido largo blanco esté caminando por allí. Lo que piensa este hombre es que es un excursionista, allá hay zonas de excursión, miradores de la zona del río y todo eso, que se ha perdido. Se le ha hecho tarde y se ha perdido. Pero no le da mayor importancia porque, claro, no se quiere meter en la vida de nadie y este hombre pasa. Pero mirándola por el espejo retrovisor, observa cómo le hace señales al compañero que viene atrás en el camión, en el segundo camión. Como le hace señales de que la suba. Este hombre la coge, él la ve subir, el de delante la ve subir, encaran la cuesta de las Doblas, este hombre llega al pueblo, aparca el camión y se va al bar donde normalmente tomaban la última cervecita de la noche después de acabar la jornada. Lo espera, pero este hombre no llega. Al día siguiente le dice, ¿qué? ¿Os parasteis por ahí a tomar algo? Dice, calla, ¿cómo que nos paramos a tomar algo? Si es que cuando llegamos a la cuesta me empezó a decir, tenga usted cuidado, conduzca con mucha precaución, que en esta curva se ha matado mucha gente, Cuando pasamos la curva, me vuelvo hacia ella para decirle, ¿ves cómo? Y ya no pudo continuar porque no estaba. Lo primero que pensó el camionero este es que era una niña que había abierto la puerta, que estaba un poco histérica, había abierto la puerta y se había tirado. Y entonces paró el camión y recorrió todas las cunetas, porque dice, ¿cómo voy yo a presentarme en el pueblo y que luego aparezca esta niña que la han visto subir a mi camión, que aparezca con un golpe
¿qué van a pensar? Y entonces fue a dar parte del incidente. Dijeron, ya tenemos conocimiento que en esa curva ha habido más historias. Incluso veces que unos médicos que volvían de guardia hacia Huelva se encontraron con una autoestopista en esa curva, la recogen, la suben al coche y mientras van hablando todos animadamente, desaparece. Casos como este hay a montones. Incluso autoestopistas que se meten en la parte de atrás del coche porque el coche solo tiene 2 puertas, ¿sí? Y entonces la mujer, en este caso me estoy acordando de un matrimonio, dobla su asiento para que ella pase atrás. Van hablando, ella le dice, tengan mucho cuidado, tengan mucho cuidado, tengan mucho cuidado, que aquí se han matado mucha gente, que aquí me he matado yo. Y cuando se vuelven, ella ya no está. En esa curva, evidentemente, una camioneta que iba al Rocío hace muchos años volcó, no estaba la protección del terraplén y murieron varias personas en el accidente. ¿Qué es lo que está pasando? Recuerdos de aquella situación, las personas captan lo que allí está pasando, ahora lo veremos en un momentito. En esa misma zona se han visto seres muy pequeños, casi enanitos, moviéndose y andando. Tanto es así que una pareja que estaba aparcada contemplando las estrellas por la noche en esa zona, oye unos pequeños ruidos, mira por la ventana y ve como unos papeles, al principio lo que pensaban que eran unos papeles de albal que se movían, de algún excursionista que había tirado el bocadillo. Pero cuando miran detenidamente se dan de cuenta que eran unos pequeños seres que se movían. El pánico fue tal que arrancaron el coche y desaparecieron de la zona. En esa misma zona hemos investigado un caso de una semi-abducción de un ovni, donde una luz entra por una ventana de una casa en medio del campo y de alguna forma hace que la persona que contemple esa luz se empiece a desmaterializar, dando vueltas sobre sí, hasta que en un determinado momento piensa que se la están llevando, grita, llama al marido, en ese momento el marido la ve, intenta cogerla pero no puede y se vuelve a materializar. Y ella le llama la atención, le dice, bueno, pero ¿cómo que no me has ayudado? Dice, te juro que te abrazaba para cogerte, pero tú no estabas. Estaba tu imagen, pero tú no estabas. Esa es una zona muy curiosa, como también es curiosa otro accidente que se produce en la carretera que va de Carmona a Lora del Río. Bueno, ahí se producen muchos accidentes y ahí ha habido muchos avistamientos. Pero el que yo les voy a contar seguro que es mucho más curioso. Hay un señor que se llama Antonio Roncero, Ronnie, que tiene una empatía y una comunicación con esa carretera súper extraña. Fatal, digamos. Casi siempre poco después de pasar el canal, que cruza también el canal de los Presos, otro punto en común de estas carreteras, le suceden cosas extrañas. Le han sucedido hasta 6 o 7 cosas extrañas. Varias veces el accidente que ha tenido con el coche ha sido de siniestro total. Lo han echado de varios seguros y todavía no se sabe muy bien por qué ha tenido esos accidentes. Pero es que él intuye lo que va a pasar en esa carretera, le pasan cosas extrañas cuando pasa y sabe que pocos días después va a pasar algo en la carretera. La última vez fue este verano. Este verano pasado, a las 2 de la madrugada, en un grupo de amigos que tenemos de investigación de esa carretera, Ronnie pone un mensaje. A las 2 de la madrugada, pone un mensaje. Estoy pasando por la carretera. Me siento mal, muy mal, agobio, fatal, agobio, fatal. Y luego vuelve a repetirlo en un mensaje de voz. Bueno, él sigue al pueblo. ¿Y cuál no sería? No, yo tengo grabado el mensaje, evidentemente, y otros compañeros. ¿Cuál no sería nuestra sorpresa? Que a la mañana siguiente, Onda Cero Lora, a las 8 de la mañana, avisa de la noticia de un mortal accidente entre un coche y un autobús a las 7 de la mañana, en ese mismo punto kilométrico donde Ronnie se había detenido
para mandar los mensajes. ¿Por qué? No lo sabemos. Ronnie atropelló en esa carretera un fantasma. Iba de noche porque él es guarda de vigilancia, de seguridad, iba de noche y repentinamente se le cruza una imagen que él no ve venir de ninguna parte, se le cruza en medio, la golpea con el coche, siente el golpe con el coche y él lo primero que piensa es, lo he matado, lo he matado. Para el coche, se baja, coge la linterna y se tira delante del coche porque él espera que esa criatura que él vio esté debajo del coche. No ve nada, revisa todo, no ve nada, no hay nada en los alrededores, no hay nada. Se levanta del coche, mira hacia arriba y ve que caminando hacia Carmona, como a unos 20 o 30 metros más allá del coche, va una figura blanquecina caminando que vuelve la cabeza y lo mira de vez en cuando. Pero no para ahí la cosa. Una de las veces que tuvo siniestro total, por los que los seguros le decían adiós, váyase usted, que es la tercera vez que viene, choca con un muro que no existe. Él va conduciendo por la carretera y de pronto tiene un porrazo que deja el coche inservible contra lo que él piensa que es una pared blanca. Él pensó que se habría dormido por un instante o lo que sea. No se podía explicar lo que pasaba. Pero es que allí no hay ninguna pared, no hay ningún muro, ni delante, ni detrás, ni en los laterales. Su mente racional intenta explicar eso y dice, bueno, a lo mejor he chocado contra algún animal, una vaca, un toro, algo, una yegua que se me ha cruzado por la carretera y puede que esté por ahí. Y entonces llama al Seprona. Llama al Seprona y el Seprona al día siguiente da una ronda por la zona y por los cortijos y no faltaba ningún animal. Por supuesto, no había ninguna indicación de ese accidente, de esa barrera en la carretera, pero el coche de Ronnie, se lo puedo mostrar. El coche de Ronnie, este es Antonio Roncero, el coche de Ronnie quedó así. ¿Contra qué chocó Ronnie? Le he preguntado, vamos a ver, Ronnie, ¿por qué no cambias de carretera? Porque él me dice, es que yo estoy convencido de que mi vida acabará en esta carretera. Y le digo, Ronnie, por Dios, hay otra carretera casi paralela a esta que te puede llevar de Sevilla a Lora. ¿Por qué no cambias de carretera? ¿Por qué no escoges esa otra carretera? Y él me contesta, es una fuerza que me atrae. No puedo evitar coger esta carretera, aunque sé que mi vida probablemente acabe en esta carretera. Tanto es así que muchas veces, por no decir todas las veces, cada vez que pasa por la curva del canal y la atraviesa con éxito, llama a su madre por teléfono diciendo, mamá, ya he pasado la curva, porque su madre no duerme intranquila hasta que él pasa de ese lugar maldito. Así podríamos seguir constantemente. Juan Carlos Reina, por ejemplo, en El Gastor, ve una figura de una mujer parada en la carretera, vestida de muchísimos colores, la ve él, la mujer, la niña, vestida de muchos colores a una hora de madrugada que no tenía sentido. No había ningún pueblo a menos de 12 kilómetros de donde él se encontraba. Detiene el coche pensando que a lo mejor necesita algún tipo de ayuda, pero allí no hay nadie. Como en la carretera que va desde Santa Olalla, Castilblanco, hasta el Castillo de las Guardas, donde una persona a las 3 de la madrugada ve a una mujer vestida con un traje antiguo, casi medieval, de verde, apoyada en un árbol, contemplando la carretera y que él se da cuenta automáticamente que no es normal y que no es real. En fin, las explicaciones de las carreteras, este es Juan Carlos Reina, el avistamiento del Gastor, que nos está declarando lo que él ha vivido. Y en el famoso triángulo magnético sirvan estas palabras también un poco de homenaje a Joaquín Mateos Nogales, que es el compañero que está conmigo en la carretera, que nos ha dejado recientemente, ha fallecido recientemente. ¿Cuántas veces hemos recorrido, cuántas noches hemos recorrido esas carreteras y recogiendo testimonios de los pueblos por los que esa carretera, que antes era un camino de tierra, cruza, y
donde nos cuentan la presencia de seres. Nosotros en ese caso, en esa zona, en esa carretera, en ese triángulo magnético, como Joaquín le llama a la zona, entre Gerena, Olivares, el Castillo de las Guardas, el Álamo, pues lo interpretábamos como seres extraterrestres por las características además que tenían, porque normalmente se veían luces, normalmente se veían tipo de naves en forma de uso, flotando, o en la misma cuneta, y a veces acompañadas de esas visiones iban unos seres, unos pequeños seres que se movían por la carretera con una agilidad tremenda y que desaparecían inmediatamente ante la vista de los conductores. ¿Qué es lo que está pasando? A modo de conclusión, porque el tiempo se nos acaba. ¿Qué está pasando en nuestras carreteras? Y en las de muchísimas partes del mundo. Pues, ¿cómo podríamos explicar este fenómeno? ¿Qué es en realidad lo que pasa? De hecho, pasa porque los investigadores hay muchas veces que llegan al fondo del fenómeno, llegan a identificar a la persona fallecida en la carretera, la autoestopista da su nombre, se le puede localizar en el tiempo, se puede saber que ha muerto, que ha fallecido en la carretera, y da su nombre no solo a una persona, sino a varias personas diferentes en distintos momentos, en distintas circunstancias y en distintos lugares, pero siempre cercanos en esa misma carretera. Por lo tanto, tengo que concluir que evidentemente algo de realidad tienen todos estos casos. ¿Cómo lo explicamos? Roces dimensionales. Se pueden rozar varias dimensiones que coexisten y en ese momento de roce se intercambian imágenes, figuras, datos de lo que allí pasó o de lo que ha pasado en otra dimensión. Puede ser. Mentiras de la gente, también, pero todas. Visión del pasado, alguien que tenga una telepatía de pasado y sea capaz de verlo y entonces fabule de que ve a esa persona en la carretera por las energías que hay en la misma carretera, que esa persona incluso se sube al coche. Pero ¿qué pasa cuando personas que no están implicadas en el suceso ven cómo sube esa persona a otros coches? Claro, puede haber un contagio psíquico. Personas que han leído noticias en esa carretera, puede haber un contagio psíquico. Puede ser un sueño. Alguien que ha soñado y que en un momento dado revive el sueño cuando va por la carretera, la noche, las líneas blancas, una especie de sueño hipnagógico, de sopor hipnagógico. Puede ser una telepatía, conecta con otras personas que saben lo que allí ha pasado. Puede ser una pura fabulación del conductor. Por último, puede ser manifestaciones de energías remanentes que quedan allí, de espíritus o de sucesos que allí han pasado y que nosotros no podemos explicar por qué se manifiestan. Cambios dimensionales, vórtices espaciotemporales o, el último caso y la última posibilidad, seres extraterrestres. Seres extraterrestres que en la zona de Gerena, Olivares, Sanlúcar, pues no es la primera vez que se ven por bastantes personas. Bien, a cada uno le queda libre la mente para poder explicar o para poder conectar con esas realidades. Lo que sí están. Cuando ustedes vayan por las carreteras, pues esperemos que no se lleven ese susto, pero si alguna vez tienen la oportunidad de ver algo, que sepan que no son los primeros, que ya se ha visto en muchas más ocasiones, que puede tener muchas explicaciones, que cualquiera puede ser válida porque no sabemos cuál es exactamente la verdadera. Son lugares, eso sí, de un poder telúrico impresionante. Les podría contar muchos casos, pero estoy viendo que se nos va bastante la hora. Y entonces, pues, me despido de ustedes. Si tienen alguna pregunta, tendría mucho gusto en respondérsela. Me despido de ustedes volviendo a agradecer a la organización del Congreso el esfuerzo que hace para hacer un congreso online, el primer congreso online de estos congresos Ruta a lo Desconocido, que antes eran presenciales. El cambio supone un esfuerzo muy grande y tienen el mérito del trabajo voluntario sin ningún tipo de lucro ni de remuneración, nada más que por amor al misterio.
Muy buenas tardes a todos, muchas gracias a todos y esperemos que esta charla pues haya sido entretenida y amena para los que nos han escuchado. Buenas tardes. Bueno, creo que tengo, es que como no lo veo en una pantalla, tengo aquí una pregunta. ¿Cree que estas apariciones son almas atrapadas o por el contrario quieren llamar la atención a determinadas personas? En este caso, las que pueden verlos por algún motivo en concreto, todo puede ser posible. Todo puede ser posible. Vamos a ver. Almas atrapadas, pues muy bien dicho, buscando el más allá. Efectivamente, pueden ser almas atrapadas que en un momento dado han tenido ahí un accidente y no han evolucionado al otro plano, no han encontrado esa salida, no han encontrado ese túnel de salida, o tienen algo pendiente, como usted también muy bien indica, tienen algo pendiente que comunicar y tienen un mensaje que decir, o que algo ha pasado en ese accidente que no se sabe. Y entonces, bueno, pues como las apariciones en muchas ocasiones en casas fantasmas, son personas que a veces tienen algo que comunicar, tienen que dar a entender a los que estamos aquí ignorantes de todo, que en realidad hay algo detrás de todo eso. Almas atrapadas que buscan la luz y que no la encuentran, o simplemente concreciones energéticas de personas que han tenido ese accidente realmente y que se han quedado allí, aunque su espíritu ya no esté allí, pero queda una energía que en determinadas circunstancias es lo que yo llamo la cinta de piedra. En determinadas circunstancias y bajo determinada temperatura y demás, pues se repite la historia, es como si se volviera a ver. Hay quien ha visto accidentes que no existen, como hay quien ha visto compañías militares desfilando en un sitio donde habían desaparecido en el pasado sin dejar rastro y sin dejar huella, y él ve la imagen de esas compañías, ¿no? Hemos investigado varios casos, no es el programa, evidentemente, hemos investigado varios casos de personas que en determinados lugares ven imágenes, perciben imágenes que luego averiguamos que han pasado allí hace 500 años, por ejemplo. Y es como si se grabaran en una cinta de vídeo, por eso le llamábamos la teoría de la cinta de piedra, y que se manifiestan. En Londres, en las cercanías de Londres, había una chica que era muy conocida en una autopista, la chica del impermeable, porque había automovilistas que en los días de lluvia veían cruzar a una joven con un impermeable color claro y al llegar a la mediana desaparecía. Lo repite a través del tiempo y a través de los años. ¿Y por qué? Porque pasó, porque esa energía se queda ahí impregnada de alguna forma, o porque hay un mensaje que dar. Es cuestión de profundizar en todo eso. Pueden ser todas las cosas. Perdón que me gire porque es que en el ordenador que tengo aquí delante no lo veo, pero en este sí. ¿Cuál es la sensación de las personas que ven estas apariciones? ¿Creen que es casualidad, un aviso para ellas? ¿Cómo les afecta posteriormente? ¿Suelen tener la experiencia una sola vez? Bueno, pues aquí hay de todo. Primero pánico, terror, miedo, salir corriendo y tratar de olvidarse de lo que ha pasado. En algunas civilizaciones, en algunos países, la aparición de estas personas, que casi siempre son mujeres y casi siempre son jóvenes, pero no siempre, representa una desgracia que se aproxima. Y entonces esas personas pues ya empiezan a pensar qué es lo que puede pasar para ellas o alguno de sus allegados. Normalmente no tienen nada que ver. Normalmente esto, tratando de verlo bajo un punto de vista un tanto racional, no tiene nada que ver con algo que vaya a pasar ni una predicción de futuro. Simplemente se produce por una de estas causas que yo acabo de explicar y no se le suele aparecer más a la misma persona. O sea, no es un mensaje repetitivo. Estaba esa persona en ese momento y en ese lugar donde se da esa visión, donde se da esa aparición, y por eso lo ve, y punto. ¿Qué podría decir de los denominados seres sombra? Bueno, pues podrían entrar, aunque muy lejanamente, en este tipo de manifestaciones de personas o seres o entidades energéticas, perdón, de otros planos que se manifiestan en un momento
en nuestra dimensión que se hacen semivisibles, porque todo el mundo tiene casi la uniformidad en su testimonio de que no son densos y compactos, son semivisibles, que en algunos casos son casi traslúcidos y que se manifiestan. Lo que pasa que no solo en carreteras, sino en otros lugares. Hay investigaciones que se han hecho donde en sitios donde no se espera que haya nadie, aparece uno de estos seres curiosamente casi reptando, con todas sus características físicas humanoides, aparece reptando, moviéndose, es una sombra que se mueve a muy baja altura del suelo, delante de 2 o 3 testigos que estaban allí por pura casualidad, y que ellos lo primero que piensan es un animal que está huyendo entre la maleza. Es muy curioso, pero puede entroncar en este tema. Tengo otra pregunta. ¿Se ha estudiado si las personas que viven estas experiencias tienen algunas características en común? Esa es una muy buena pregunta, Pilar. Pilar Muñoz, muy buena pregunta. Lo que sí tienen en común es una sensibilidad especial para captar, porque estas mismas personas no es que les sigan sucediendo fenómenos paranormales, pero sí en sus aspectos de vida tienen una apertura mental, una flexibilidad de captar mentalmente las cosas que probablemente le hace interpretar esos estímulos que se dan en la carretera, que se dan en cualquier casa encantada, que se dan en cualquier lugar maldito o bendito, y que los demás no tenemos. Hay personas que tienen un don, que es el don de la sensibilidad, el don de captar realidades paralelas mucho más fáciles que los demás, y otros que estamos más materializados, más densificados, bueno, que vivimos una vida mucho más al día y no somos capaces de creer en la existencia de esos mundos paralelos, diferentes, de esos mundos que coexisten, que a veces son tan reales o probablemente en algunas ocasiones más reales que el mundo en que vivimos. Basta ver el mito de la cueva de Platón. ¿Cuál es la realidad? ¿Las imágenes que se mueven por el fondo de la cueva, que somos las que vemos, o si nos volviéramos veríamos la auténtica realidad? Esa es la gran duda. José María Vaca nos pregunta, buenas tardes, desde Gran Canaria. Hola, muy buenas tardes, buen sitio. ¿Qué experiencia más le ha marcado? Bueno, pues mira, tengo que confesarte con toda la honradez del mundo que yo no he tenido ninguna experiencia directa de carretera. He visto poner la piel de gallina a las personas que me contaban. He estado en la carretera, he estado en los sitios. He visto pequeños jirones de neblina, pero que se pueden interpretar a la maleza que hay alrededor, a los árboles que hay alrededor, a la humedad que hay alrededor, que cruzan la carretera y se mueven de aquí para allá. Pero un buen investigador no quiere decir que yo lo sea, sino lo que tiene que hacer es no dejarse llevar por una impresión. Hasta que no tenga algo muy claro, no digo que he visto nada. En este campo de investigación de carretera, lo único que tengo es un acervo enorme de haber investigado a muchísimos testigos. Podría seguir un fin de semana entero hablando de casos de estas apariciones en carretera, de estas visiones en carretera y de estas experiencias en carretera. He estado con ellos en los sitios, en las carreteras. Hay veces que hemos fotografiado jirones de niebla, como digo, pero de ahí a decir que yo personalmente he visto, no. Hay otras experiencias en otros campos, en el fenómeno ovni, en el fenómeno paranormal, o en el fenómeno de brujería, que sí me han impactado y me han marcado más, pero en este fenómeno yo lo que he visto nunca se ha salido de lo normal. Bueno, pues parece que no hay más preguntas. Os agradezco a todos los que habéis preguntado. Perdonadme si no he sido capaz de leer las preguntas con la agilidad precisa, porque es que he tenido que poner otro ordenador para leer las preguntas, porque en el que estoy emitiendo las imágenes no me salían. Es defecto mío, obviamente, porque soy bastante torpe en esto de la informática, y entonces se me ocurrió poner un ordenador donde aquí al lado podía ver el programa en directo, y por eso he visto las preguntas. Si alguna se me ha escapado, perdonad. Que muy buenas tardes,
vuelvo a decirlo, muchas gracias a la organización, muchas gracias a todos los compañeros que me han precedido y a los que van a seguir por hacer que un congreso con todas las dificultades que tiene se pueda producir online. Esperemos que en las próximas veces pueda ser personalmente cara a cara el contacto humano, las preguntas y las reacciones humanas. Muy buenas tardes a todos.